En este video vamos a explorar una herramienta muy poco conocida, pero muy interesante, dentro de QGIS, la cual se conoce como filtro MET según pendiente. La idea es comenzar a explicar de qué trata esta herramienta teóricamente hablando, y después mostrar cómo se puede utilizar esta herramienta. De todo corazón, espero que este video les sea de mucha utilidad. Bueno, primero que todo, ¿de qué trata esta herramienta? Bueno, esta herramienta nos ayuda a preparar nuestros modelos digitales de terreno para análisis ambientales e hidrológicos más precisos, identificando en este caso cuerpos hidrológicos lénticos, o sea, cuerpos de agua que no se mueven, como lo pueden ser los lagos. Y ojo, no detecta como tal los lagos porque haya agua como tal, sino porque en el terreno cumple las condiciones geométricas necesarias para que el agua permanezca en reposo. Bueno, pero ¿cómo puede detectar los lagos o los cuerpos lénticos? Bueno, pensemos algo muy sencillo. El agua, por ejemplo, de un río, fluye porque el terreno es descendiente, hay una inclinación, una pendiente, mientras que el agua de un lago se mantiene estática porque la superficie es prácticamente plana en todas sus direcciones. Esa es la diferencia geométrica que el filtro MET aprovecha. Y es que una forma muy fácil de imaginarlo es que si colocamos una bola o una canica en una superficie inclinada, pues esta va a rodar. En cambio, si la colocamos en una superficie plana, pues se va a quedar estática o se va a mover muy poco si es que la pendiente es muy baja. El filtro MET nos dice exactamente dónde ocurre esto. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que existen dos tipos de modelos digitales que describen la altitud de un terreno en un archivo raster. Por un lado van a estar los DEM, los modelos digitales de elevación, y por otro lado van a estar los MDT, los modelos digitales de terreno. La principal diferencia es que el DEM representa la elevación de la superficie incluyendo todo lo que esté dentro de esta. Pueden ser árboles, edificios o cualquier otra estructura, tomando como base el pico de estas. Por otro lado van a estar los MDT, los cuales solamente van a tomar en cuenta la elevación del terreno desnudo, o sea, eliminando lo que son casas, edificios o cualquier otra estructura que pueda obstruir con el análisis. Para los análisis hidrológicos, como es este caso, es mucho más preciso el utilizar un MDT, ya que se va a evitar de que las alturas se vean comprometidas o confundidas, ya que no es lo mismo tener pues, un edificio grande o un árbol grande a no tener este. Ahora seguimos hablando de cómo funciona el algoritmo. Bueno, y es que como tal el filtro no ve agua como tal. Lo que ve son valores de elevación y la diferencia de elevación entre celdas vecinas. Por eso es tan importante entender la diferencia entre un DEN y un MDT, porque la diferencia de sus altitudes puede afectar nuestro análisis. Como tal, el filtro se encarga de maximizar la diferencia de elevación entre celdas vecinas, tal como se muestra aquí en la fórmula presente en la página de QGIS, tomando como base dos variables. Por un lado, la variable t, que es la que vamos a iterar dentro de la función, o sea, este es el valor que vamos a ir cambiando. Y por otro lado, la variable s, que viene a ser la pendiente. Primero que todo, hablemos de la variable d. ¿Cómo se obtiene esta? Bueno, este la definimos nosotros, mediante el radio del núcleo, el cual define el vecindario de análisis alrededor de la celda objetivo. Básicamente este va a funcionar como el límite máximo de la distancia d, que se va a considerar dentro del análisis. Me explico mejor. Digamos que nosotros seleccionamos un R de 5. Bueno, entonces el R de 5 va a empezar a iterar aquí, desde 1 hasta 5. ¿Cómo así que hay que comenzar a iterar? Bueno, va a tomar píxel por píxel y lo va a meter acá. ¿Pero qué va a meter del píxel? Bueno, va a meter las dimensiones, o una dimensión mejor dicho, la longitud o la distancia. Entonces si tenemos un píxel de 1 metro por 1 metro, vamos a comenzar primero con 1 metro, después con 2 metros, después con 3 metros, 4, 5 metros. Si tenemos un píxel de 30 por 30, que son más comunes en Landsat por ejemplo, primero comenzaríamos con 30 metros, después con 60, después con 90 y así sucesivamente. Este ratio es muy importante. ¿Por qué? Porque entre mayor sea el número, o sea, entre más grande sea el número de iteraciones, mayor exactitud va a tener el filtro, o sea, el filtro se vuelve más excluyente, más exigente, por así decirlo. Después vamos a ir con todo el tema de la pendiente del terreno. Este parámetro es muy importante porque este factor ayuda a ajustar la función de tolerancia de nuestro filtro. Y es que si el área es muy empinada, pues el S va a aumentar, obviamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa si aumenta? El filtro acepta mayores diferencias de altura y las denomina como terreno, o sea, se vuelve menos estricto. Por el contrario, si es un área más plana o con una pendiente más, bueno, más plana, por así decirlo, pues el S se va a volver menor, obviamente, y el filtro se vuelve más estricto, o sea, va a considerar
cada píxel como no terreno, o sea, como agua. Por último, tenemos todo el tema del intervalo de confianza, o sea, el CI, el cual va a variar dependiendo de la desviación estándar que nosotros escojamos. Este dato es muy importante porque sirve para modificar el filtro. O sea, ¿cómo así para modificar el filtro? Aquí nos van a dar dos opciones, y es que podemos crear o modificar el filtro para que sea más relajado, o sea, para que sea más amplio y clasifique las celdas como terreno, o para que sea más amplificado, o sea, más estricto, con el fin de que clasifique a las celdas como no terrenos, o sea, como agua. Obviamente, si nosotros aumentamos mucho esta desviación estándar, pues nuestro intervalo de confianza va a aumentar. Por ende, si nosotros lo relajamos más, pues va a relajarse aún más. Y si nosotros lo amplificamos, pues se va a volver mucho más estricto. ¿Por qué? Porque como ustedes pueden apreciar acá, en la primera, o sea, en el filtro relajado, pues se suma. Pero en el filtro amplificado se resta. En resumen, esta sería la primera parte. Ahora vamos a seguir pues mostrando un ejemplo más numérico para entender mejor. Ahora vamos a hacer con una explicación número teórica práctica, por así decirlo, para poder entender mejor el funcionamiento del algoritmo, para lo cual necesitamos tres datos básicos. Por un lado va a ser el radio del núcleo, que se va a medir en las unidades de píxeles. ¿Qué unidad va a tener nuestro píxel? Va a ser de 1 metro por 1 metro para que sea un poco más fácil de calcularlo. Y el radio del núcleo, o sea el vecindario, va a ser de 5. Después vamos a hacer con la pendiente del terreno, la cual va a ser del 30%. Y por último vamos a tener la desviación estándar, que va a ser de 0.1. Lo primero que se hace es determinar la tolerancia base, o sea la diferencia máxima de altura. Aquí lo que se hace es multiplicar la variable d con la variable s, donde la variable d vendría a ser uno de los valores del ratio del núcleo que se va a iterar. En este caso seleccionaremos el píxel alejado a 3 unidades, y como el píxel mide 1 metro por 1 metro, la distancia de este será 3 metros, y se multiplicará por la pendiente, dando como resultado 0.9 como diferencia máxima de altura. Después lo que hacemos es calcular el intervalo de confianza. En este caso, la única variable que nosotros podemos manipular, por así decirlo, es la desviación estándar. En este caso, pues obviamente seleccionamos 0.1. Si nosotros aumentamos la desviación estándar, lo que vamos a hacer es aumentar el intervalo de confianza, lo cual afectaría directamente al tipo de ajuste que queramos implementar más adelante. Y es que obviamente nosotros calculamos el intervalo de confianza si nosotros vamos a ajustar el filtro. De lo contrario, pues no sería necesario determinar este intervalo. ¿Dónde? Si nosotros vamos a implementar el filtro relajado, pues lo que va a pasar al aumentar el intervalo de confianza es que la diferencia de altura va a ser mucho mayor. O sea, se va a volver un filtro muchísimo más laxo. Pero si en vez de eso utilizamos el amplificar, el filtro lo que va a hacer es reducir la altura o la diferencia de altura que nosotros vamos a utilizar. O sea, el filtro se vuelve mucho más estricto. Por último, vamos a clasificar las celdas. Para eso necesitamos calcular la diferencia entre la altura del píxel de inicio, que se va a representar como un z sub i, y el píxel a distancia que se va a iterar, en este caso de 3, que se va a representar con un z sub j. En este caso los valores teóricos que yo escogí va a ser 100 y 101. En este caso se va a restar y la diferencia va a ser de 1. Y después vamos a emplear un condicionante, donde si la diferencia de altura es menor a la diferencia máxima altura del píxel que calculamos anteriormente, este se va a clasificar como terreno. Por el contrario, se clasificaría como no terreno. En este caso, como 1 es mayor que el umbral base, o sea la diferencia máxima, que es de 0.9, tal píxel se va a clasificar como no terreno. Sin embargo, si empleáramos otro tipo de filtro, como por ejemplo un filtro relajado, este se pasaría a clasificar como un terreno. ¿Por qué? Pues porque el umbral máximo cambiaría. Ahora sí cumpliría la condición. Pero si empleamos un filtro más amplificado, o sea más estricto, este se va a clasificar como un no terreno, porque 1 vendría a ser mayor que 0.16. Algo que me preguntarían, bueno, ¿esta fórmula de dónde salió si no está en QGIS? Bueno, si nosotros revisamos la bibliografía y vamos al artículo científico del autor, podremos encontrar tal fórmula, principalmente en la sección 1, literalmente es esta, miren. La diferencia de Z1, ZJ, que sea menor o igual a el umbral máximo, o sea la diferencia máxima de altura de la parte de iterada. Entre las principales utilidades o la principal utilidad que yo identifique para este filtro es que como tal no necesita agua para identificar cuerpos lénticos, por ende incluso podría identificar lagos estacionales, los cuales se secan durante ciertos periodos de tiempo y terminan cubiertos de sedimento, como el de la imagen que ustedes ven acá, ya que teóricamente hablando, este lago
sigue teniendo las mismas condiciones topográficas o geológicas o geométricas para ser considerado un lago, solamente que se seca durante ciertos periodos de tiempo. Al mismo tiempo nos da una nueva forma de identificar lagos, evitando depender solamente de imágenes satelitales y las combinaciones de bandas, las cuales se pueden ver un poco limitadas debido a la cantidad de nubosidad que tengan estas. Por otro lado, nos daría una visión más precisa del lago, ya que como tal el espejo del agua cambia constantemente. A veces el agua se seca, a veces el agua se llena más, pero su topología y geometría en teoría deben ser más constantes. Un ejemplo un poco más en uso de proyectos que yo le haría es que imaginemos que nos están contratando para hacer un análisis de cuenca y necesitamos saber para el análisis cuántos lagos hay, incluyendo los lagos secos, porque estos lagos también pueden afectar nuestra gestión de la cuenca. Y es que como tal una combinación de bandas nos mostrará los cuerpos de agua que tengan agua, pero los secos los confundiría bien sea con tierra erosionada o suelos sin cobertura. Pero el filtro MET, no, el filtro MET traspasa esa pequeña barrera. Entre la principal limitación que encontré para el filtro es que en algunos casos puede confundir las llanuras aluviales, las terrazas agrícolas o las pistas de terrazaje con lagos, porque como ustedes pueden apreciar en la imagen, también cumplen con la geometría para ser considerados como un lago. Por ende, lo que yo recomendaría es que se hiciera una recomprobación o un muestreo del terreno antes de dar un veredicto, o combinarlo con combinaciones de bandas, como por ejemplo la NDWI, para mejorar la calidad del resultado y dar un mejor veredicto y un mejor análisis. Bueno, ahora vamos a hacer con la explicación práctica de cómo utilizar este filtro, para lo cual necesitamos un raster de elevación, puede ser un DEN o un MET. Obviamente, toca tomar en cuenta la diferencia entre estos dos formatos, ya que el DEN pues toma en cuenta todas las altitudes, incluyendo la de los edificios o árboles, y el MET no, solamente toma en cuenta el terreno. Para este caso es mucho mejor MET, pero vamos a utilizar un DEN ya que es un ejemplo práctico y pues se puede utilizar de forma educativa. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Entramos acá a herramientas, análisis de terreno raster y filtro MET. Aquí pues la interfaz es muy sencilla. Tenemos la capa de entrada, el radio núcleo, el cual viene a ser pues el número de vecindarios a analizar. Y es que algo a resaltar es que si nosotros aumentamos este valor de radio núcleo, pues vamos a aumentar la exigencia del filtro, ya que van a estar analizándose más vecindarios. Entonces más celdas van a ser clasificadas como no terreno. En cambio, si lo bajamos, es mucho más probable que más celdas sean clasificadas como terreno. Después seguimos con la pendiente del terreno, el cual significa que a mayor pendiente vamos a volver menos exigente el filtro, lo cual significa que más celdas van a ser clasificadas como terreno. Y por el contrario, si nosotros le bajamos la pendiente, el filtro se vuelve más exigente, lo cual va a significar que más celdas van a ser clasificadas como no terreno. Después seguiríamos con la modificación del filtro, en el cual vamos a tener dos opciones. Si dejamos en ninguno, pues no se haría ninguna modificación. Pero en cambio, si nosotros lo relajamos, pues el filtro se vuelve menos exigente, lo cual significaría que más celdas van a ser clasificadas como terreno. En cambio, si lo amplificamos, el filtro se vuelve más exigente, lo cual significaría que más celdas van a ser clasificadas como no terreno. Algo que me gustaría resaltar es que anteriormente comenté que las celdas no terreno eran lo mismo que el agua. Eso fue una equivocación de mi parte, ya que de forma instintiva asumí de que como el agua es no terreno, o sea, no es suelo, pues asumía que eso estaba buscando agua, pero no, eso fue un error, ya que leyendo bien el artículo, el autor denomina que todo objeto o toda celda que sea clasificada como terreno o como suelo va a ser aquella que no tenga una variación exagerada de la pendiente, o sea, que cumpla con la condición previamente explicada en la parte teórica. En cambio, si no cumple con esa condición, o sea, si tiene una variación exagerada en la pendiente, va a ser clasificado como no terreno. Y es lo que pasa aquí. En este caso, si nosotros quisiéramos sacar esta superficie del agua, esta superficie va a ser clasificada como terreno o como suelo, ya que la variación de la pendiente es mínima. Y aquí podríamos hacer un ejemplo. De hecho, si nosotros vamos a la parte final, aquí podemos ver que la capa de salida es la capa suelo. Y si nosotros lo ejecutamos, pues aquí tendríamos pues como tal el área del embalse del Peñol. Y como podemos apreciar, pues aquí nos sacó el suelo, pero en este caso el suelo es básicamente la superficie o los píxeles que no tengan una variación exagerada en la pendiente. Ahora vamos a comenzar a explicar cada uno de los componentes que podemos modificar dentro del filtro. En este caso vamos a comenzar con el radionúcleo. Teóricamente hablando, o según lo que nosotros investigamos, si nosotros aumentamos, por así decirlo,
el número del radionúcleo, lo que va a pasar es que el filtro se vuelva mucho más exigente. Por ende va a clasificar más celdas como no terrenos, reduciendo el área de nuestro lago. En este caso vamos a comenzar con un valor de 5. Como pueden apreciar, pues acá se delimitó el área del peñol, pero aún hay unos valores que faltan, unas partes que faltan. Entonces comencemos a hacer la prueba. Si nosotros lo aumentamos, reduciríamos el área, obviamente. Entonces aquí lo renombramos, pasamos de 10 y como este es menor, pues podríamos ponerlo abajo para poder apreciar mejor la comparativa. Entonces nosotros apagamos esta cámara. Ese es el de 10. Como podemos apreciar, clasificó muchas más celdas como no terrenos, reduciendo el área del lago. En cambio, si nosotros lo dejamos como 5, pues pasaría lo opuesto. Y de hecho podremos volver un poco más pequeño si quisiéramos, pasarlo digamos a un 2. Aquí lo renombramos como 2. Y pasaría lo mismo. En este caso compararíamos el 2 con el 5. Ese fue el 5, que es superior al de 10. Pero el de 2 completa mucho más los polígonos faltantes. Obviamente no es perfecto porque como tal eso es un DEN que tiene una resolución un poco baja porque es de 30 por 30. Si quisiéramos algo más preciso tendríamos que buscar una mejor resolución. Pero como tal podremos incluso completarlo aún más, tomando como base los demás parámetros que tenemos acá. Ahora vamos a seguir con las pendientes del terreno. En este caso vamos a comenzar generando una pendiente del 30% y un radionúcleo de 5, algo promedio, algo que no sea por defecto. Entonces comenzamos con una de 30 y lo renombramos como 30. Después comenzaremos aumentando más la pendiente. ¿Para qué? Para que más celdas sean consideradas como terreno, o sea, para ir completando el área del lago. Aquí lo podemos dejar, digamos, una pendiente de 54%, digámoslo así. Aunque ya anteriormente hice el ejemplo y como tal, la pendiente promedio del lugar es de 84%. Pero vamos a comenzar con 54. Aquí cogemos, la renombramos 54 y teóricamente hablando, esta celda debe tener más contenido que esta y pues obviamente si nosotros la desactivamos podríamos apreciar de que esos otros píxeles nuevos que se generan es debido a que nosotros aumentamos más la pendiente. Obviamente si la seguimos aumentando, digamos a la pendiente promedio que vendría a ser 84, ejecutamos, renombramos para tomar como referencia, pues vamos a apreciar de que la diferencia entre la de 30 y la de 84 es también significativa. De hecho, también teóricamente hablando, entre el 54 y el 84 también debe haber cierta diferencia, lo cual es correcto. Ahora vamos a proceder con la modificación del filtro, el cual, pues, como pueden apreciar, tiene tres opciones. La primera es ninguno. Eso significaría que como tal el rango o el análisis no se va a ver afectado por una modificación del intervalo de confianza. Después tendríamos el relajar filtro, el cual lo que va a hacer es que cuando nosotros queramos comparar los píxeles, va a haber una mayor probabilidad de que los píxeles sean clasificados como terreno. ¿Por qué? Porque el rango se volvió un poco más amplio, por ende es mucho más probable que más píxeles sean clasificados como terreno porque no superan la pendiente límite, por así decirlo. Y por último y no menos importante está todo el tema de amplificar, el cual hace lo opuesto, se vuelve mucho más estrecho el rango, o sea, se vuelve un filtro mucho más exigente. Por ende es mucho más probable que un píxel quede por fuera de ser clasificado como terreno y entre mejor a la clasificación de no terreno, ya que sobrepasaría el umbral máximo permitido de pendiente o de altitud. Entonces comenzamos haciendo el ejemplo. Vamos como tal a utilizar un radionúcleo 5, pendiente 30 y vamos a comenzar haciendo ninguno, o sea, dejándolo base, que eso es lo que siempre pasaría. Aquí tenemos el relajado base. Después, si nosotros empleamos el amplificar, aquí voy a dejar como ninguno, o voy a poner como base. Ahora, empleamos relajar, lo que va a pasar es que en teoría el lago debería completarse más, debería rellenarse más. ¿Por qué? Porque más celdas van a ser consideradas como suelos, porque la diferencia entre altitudes va a ser muy poca. Bueno, va a ser más laxa porque el rango es mayor, o sea, es menos restrictiva para entrar dentro de este rango. Entonces lo ejecutamos. Movemos este por acá al ladito y relajado. Y como tal podremos compararlos, en el cual podemos apreciar de que sí se completaron en algunas partes. ¿Por qué? Porque estos valores de píxeles sí entraron dentro del nuevo rango establecido por el nuevo intervalo de confianza, lo cual va a ser lo opuesto si lo amplificamos. Lo que va a pasar es que aquí los valores de suelo van a ser más reducidos, o sea, el rango va a ser mucho más estricto, por ende es más probable que los píxeles queden por fuera.
Entonces lo amplificamos, le damos la desviación estándar igual y lo ejecutamos. Y aquí ponemos como amplificado. Y entonces como tal este es menor, entonces lo voy a poner por debajo del base para poderlo comparar mejor. Entonces ese es el amplificado. Como podemos apreciar, la diferencia entre el base y el amplificado es que el amplificado tiene menos área del lago. Y pues eso es lo que haría pues la modificación de filtro. Cambiar cómo es que el filtro va a ir entendiendo el terreno. Y pues en mi opinión es una herramienta muy útil, ya que como tal esto nos libera mucho de solamente tener que depender de una herramienta, que en este caso serían los índices espectrales para poder identificar cuerpos lénticos en este caso, permitiéndonos obtener un aproximado muy bueno, diría yo. Obviamente eso ya dependería de los conocimientos y cómo nosotros vayamos a ir modificando los parámetros para poder ir obteniendo la forma correcta del embalse, del lago o simplemente de la forma del lago seco, por así decirlo, que queramos analizar. En serio, de todo corazón, espero que este video les haya sido de mucha utilidad y hayan aprendido mucho también.